Si conozco la aceleración, entonces integrando puedo obtener las ecuaciones de la velocidad y de la posición. Y ya podemos estudiar el plano inclinado analizando cómo se distribuyen las fuerzas. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Fundamentos de Mecánica. En la clase anterior revisamos las leyes de Newton para la dinámica, la ley de inercia, la ley de fuerza y masa y la de acción y reacción. Ahora nos falta ver cómo aplicamos estas leyes para extraer información de situaciones físicas, y para esto vamos a introducir una técnica que consiste en hacer diagramas de cuerpo libre. Te voy a mostrar cómo se hacen estos diagramas de cuerpo libre en base a situaciones bien concretas. Y también vamos a introducir algunas fuerzas, las tensiones en las cuerdas, los roces entre superficies y la fuerza normal. Todas estas cosas surgen del análisis de los diagramas de cuerpo libre, salen de forma natural y aquí vas a ver cómo aparecen. Como siempre, todo lo que vamos a ver en esta clase lo puedes encontrar en la página web, el enlace está en la descripción. Y si toda esta cuestión te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le dejas un like, una compartida, una suscribida y cualquiera de esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendí ni una cuestión, ahí tú me escribes tus dudas y yo te las resuelvo. Ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, partamos revisando qué son estas cosas que llamamos diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre no es más que un dibujito donde está el cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo con alguna masa, y en este se muestran las fuerzas que actúan sobre él. Llámale fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y puede estar ahí en todas las direcciones posibles, fuerza 4, etc. No es más que un dibujo donde se muestran las fuerzas. Eso es un diagrama de cuerpo libre. En estos diagramas de cuerpo libre pueden existir muchos cuerpos conectados, por ejemplo una superficie sobre un objeto sobre una superficie, o un objeto colgando de una cuerda, ¿cierto? Aquí hay una cuerda y aquí va a haber una fuerza, ¿no es cierto? Todas estas cosas, este es el diagrama de cuerpo libre, lo demás es la unión de muchos diagramas de cuerpo libre. En general, conviene dibujar los diagramas de cuerpo libre con todos los cuerpos relacionándose entre sí a través de las fuerzas. Y conocidas estas fuerzas, ya podemos determinar el estado de movimiento del cuerpo. Entonces, para mostrar cómo se hacen, porque estos dibujos están muy feos, vamos a partir con ejemplos sencillos y vamos a hacer cada vez algunos ejemplos distintos, más complicados. Vamos a partir con un cuerpo apoyado sobre un plano horizontal. Cuerpo apoyado sobre un plano horizontal. Entonces, esta es la situación más sencilla. Tenemos un plano horizontal y sobre él hay un cuerpo en reposo. Este cuerpo tiene una masa m. Entonces, aquí vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. En primer lugar tenemos la fuerza de la gravedad. Fuerza gravitacional, esta cosa es igual a masa por la aceleración de gravedad. Y esto es lo mismo que menos mgi. Acá estoy asumiendo implícitamente que tenemos este sistema de coordenadas. Eje X por acá, eje Y por allá. El eje Y es el eje vertical. Y este G es igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Es la aceleración de gravedad. Ahora, si te fijas acá, este cuerpo está apoyado sobre este plano y está en reposo, no se está moviendo, su estado de movimiento no está cambiando. Así que es necesario que haya una fuerza que contrarresta el peso. Decimos por tanto que acá hay una fuerza normal a la superficie. Fuerza normal, y esta cosa va a ser contraria a esto, ¿cierto? Va a ser mgi. Esta fuerza normal forma un par acción-reacción con la fuerza peso. La fuerza normal forma un par acción-reacción con el peso. El peso es esta fuerza asociada a la gravedad. Como ambas están aplicadas al mismo cuerpo y son un par acción-reacción, la suma de ambas fuerzas te va a dar 0, y eso lo vemos claramente a partir de esto. Son iguales y opuestas. Así que debido a eso, este cuerpo mantiene su estado de movimiento constante o permanece en reposo.
Ya, aquí nos topamos con la noción de peso, ¿no es cierto? Esta fuerza gravitacional, que es igual a m por g, es lo que llamamos peso, aunque intuitivamente nosotros lo entendemos un poco distinto. En realidad decimos que el peso es igual a la magnitud de esta fuerza, es decir, simplemente mg. Como no nos preocupa la dirección porque es siempre hacia abajo, peso igual a mg. Y también utilizamos el peso como medida de la masa porque la gravedad, la aceleración de gravedad, asumimos es la misma en todo el planeta, así que también utilizamos el peso como una forma de medir la masa. Bien, pasemos a otro caso, a otro ejemplo. Este es el deslizamiento sobre un plano horizontal. Aquí vamos a tener un plano y vamos a tener un cuerpo puesto sobre él, pero este le vamos a poner una cuerdita y una persona que tira de esa cuerda. Esta cosa tiene alguna masa m. Entonces esta persona va a aplicar una fuerza, llamémosle fuerza 1, pero aquí hay una cuerda. Asumiendo que es inextensible, esta cuerda va a producir una tensión sobre esta persona. Vamos a observar que hay una tensión en esa dirección, llamémosla tensión 1, y a su vez la cuerda va a tirar de la masa, hay una tensión 2. También esta cosa tiene una masa, así que hay un peso acá, tenemos la fuerza peso, que es menos mg por i. Está la fuerza normal apuntando hacia arriba, mgi. Y también nos vamos a encontrar con una fricción que tira esta cosa contraria al movimiento, fuerza de roce. Esto es un coeficiente de roce por la magnitud de la fuerza normal. Pero esto va contrario al movimiento, menos x. Suponiendo que aquí tenemos un sistema de referencia de este estilo. Entonces, lo que observamos acá es que aparecen pares acción-reacción, ¿no es cierto? Tenemos el par asociado a la normal y el peso. Esto de acá forman un par acción-reacción. La tensión es uniforme sobre la cuerda si esta es inextensible. Estos forman un par acción-reacción. Están aplicándose sobre cuerpos distintos. Y si el cuerpo permanece en reposo, esta cosa, el roce con la fuerza aplicada, forman otro par acción-reacción. Ahora, sin embargo, también puede darse la siguiente circunstancia, dependiendo de la naturaleza del roce. Existen dos tipos de roces, uno que es de tipo cinético y otro de tipo estático. Esa diferencia la hace el coeficiente de roce. El coeficiente de roce puede ser cinético o estático. Tenemos una versión cinética y una versión estática. El coeficiente de roce cinético aparece cuando el cuerpo se pone en movimiento, cuando hay deslizamientos. Y el estático cuando el cuerpo está en reposo. Cuerpo en reposo. Y a partir de esto existe lo que llamamos fuerza de roce. Tenemos una fuerza de roce, va a ser igual a una función que depende de la fuerza aplicada. En este caso la fuerza aplicada es esta fuerza 1. Tiene dos posibilidades. La fuerza de roce va a ser igual a menos la fuerza aplicada, siempre que estén desarrollándose de forma horizontal sobre la misma recta. Siempre que la magnitud de la fuerza aplicada sea menor o igual que el coeficiente estático por la magnitud de la fuerza normal. Esta parte es la que llamamos caso estático. Y también hay un caso cinético en donde el roce va a ser esto. El coeficiente cinético por la magnitud de la normal, cuando ocurre que el roce estático por la magnitud de la normal es menor que la magnitud de la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando esta fuerza supera al roce estático, la fuerza aplicada supera al roce estático, la cosa se pone en movimiento y al estar en movimiento sigue sintiendo una fuerza de roce, pero es lo que llamamos roce cinético. Y cuando la fuerza aplicada no logra superar al roce estático, entonces el roce estático es igual a la fuerza aplicada, pero en dirección contraria, y ahí forman un par acción-reacción. Es como cuando empujas un bloque y no lo logras mover. En ese caso el roce es igual a la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque el cuerpo mantiene su estado de movimiento constante.
En cambio, cuando lo logras superar, aún así tienes que aplicar una cierta fuerza para mantenerlo en movimiento. Esa fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento corresponde al roce cinético, que en general tiende a ser menor que el roce estático. Ahora, esta fuerza normal nosotros la tenemos de aquí, así que ya sabemos que está relacionada con el peso. Así que conociendo la masa del cuerpo ya podemos calcular los distintos roces. Los coeficientes de roce entre distintas superficies se pueden encontrar tabuladas. Entonces, en esta circunstancia tenemos lo siguiente, que hay roce estático. Entonces, la velocidad relativa entre las superficies es cero, están en reposo relativo. Y esto implica aceleración igual a cero. O sea, la velocidad no cambia. Si hay roce cinético, esto implica que hay una fuerza neta distinto de cero. En este caso, la fuerza neta es igual a cero, porque se anula, ¿no es cierto? Esto forma un par acción-reacción si la cosa está en reposo. Y el roce cinético, la fuerza neta total es distinta de cero. Esto implica que la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza roce. Queda fuerza aplicada menos coeficiente cinético, masa por la constante de gravedad por la dirección. Y a partir de esto podemos calcular la aceleración del cuerpo. Utilizando la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración neta, aceleración total. Entonces a partir de esto tenemos que la aceleración del cuerpo, la aceleración neta, es igual a la fuerza neta sobre la masa. Si tomamos esta fuerza, esta cosa nos va a quedar la fuerza impresa menos el coeficiente de roce por mgx dividido la masa. Aquí tenemos fuerza 1 dividido masa menos el coeficiente de roce cinético, aquí es cinético, por la gravedad, y esto sobre el eje X. Con esto ya podemos determinar la aceleración, y como ya tenemos la aceleración, esto es una aceleración en el tiempo, es constante. Bueno, va a depender de si esto es constante o no, pero ya tenemos una aceleración que depende del tiempo, sea constante o no. Y con esto ya tenemos lo que necesitamos para calcular las ecuaciones de itinerario y encontrar el estado de movimiento, ¿no es cierto? Ya podemos encontrar velocidad y posición en el tiempo. Veamos otro ejemplo. Este es deslizamiento en un plano inclinado. Supongamos que tenemos un plano inclinado, algo más o menos de este estilo, algo así. Y acá hay un ángulo alfa. Y en este plano inclinado tenemos una cajita, una caja de masa M. Entonces, esta caja va a experimentar una fuerza dirigida hacia abajo. La fuerza peso. La fuerza normal en este caso es perpendicular a la superficie de contacto, así que va a ser de este estilo. Pero ¿cómo la hacemos para determinar esta fuerza normal? Para hacer eso vamos a definir un sistema de referencia que tenga la misma orientación que el plano inclinado, algo de este estilo. Vamos a colocar aquí el eje X y por acá el eje Y. Entonces, esta fuerza en este sistema de referencia se va a separar en dos partes. En una componente sobre el eje X y en otra componente sobre el eje Y. Entonces, aquí tenemos fuerza, peso, X. Y aquí esta cosa tiene un X vector. Y acá tenemos hacia abajo fuerza, peso sobre el eje Y vector. Esto acá es solo la magnitud. Lo que está en el círculo se refiere solo a la magnitud, el tamaño. Entonces, ¿cómo queda la fuerza normal? La fuerza normal se va a oponer a la componente Y del peso, a ser de este estilo. Fuerza normal. Para que esto sea más fácil de entender, aquí va a ir un menos y acá tiene que ir un más. Fuerza, peso y sobre el eje Y. Es importante de que esta cosa sean de igual tamaño y dirección opuesta. Si fuese una más grande que la otra, si la normal fuese mayor, la caja saldría volando. Y si la componente Y del peso fuese más grande, la caja atravesaría la superficie. Y eso no puede ocurrir. Otra cosa que va a aparecer acá es la fuerza roce. La vamos a colocar aquí, girando hacia atrás. Fuerza roce. Nosotros ya sabemos que la fuerza de roce es igual al coeficiente de fricción por la magnitud de la fuerza normal
y esta cosa va sobre el eje X, siempre oponiéndose al movimiento. Por eso el signo menos. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre para esta caja. Esas son todas las fuerzas que están actuando sobre ella. Ahora, aquí podemos hacer algunas cuentas y determinar que la fuerza peso sobre el eje X es igual a mg seno de alfa. Eso lo sabemos porque este ángulo alfa que está acá es el mismo ángulo alfa que está aquí. Entonces, esto de acá mide mg. Ese es el tamaño de ese vector. Entonces, es necesario que esto de acá mida mg seno. Y este de acá abajo va a medir mg coseno. Fuerza peso en el eje Y es igual a mg coseno de alfa. Hay que poner atención en el hecho aquí que le puse un menos. Y ese menos lo omito, puedo omitirlo. Puedo escribir simplemente fuerza peso en el eje Y. Entonces se me hace necesario colocarlo acá para que tenga en consideración la dirección negativa. Da lo mismo donde coloque el menos, la cosa va a ser lo mismo. Ahora, como la fuerza normal es igual al inverso, ¿cierto?, de la fuerza peso vertical, aquí vamos a tener que este roce en realidad va a ser menos mu. La magnitud de esto es mg coseno de alfa. Y esta cosa queda sobre el eje X. Si le coloco la flecha a esta cuestión, aquí irá eje X. Si le coloco la flecha a esta cuestión, aquí irá eje Y. Entonces, como ya vimos, las componentes sobre el eje Y se anulan, porque si no se anulan, o la caja vuela o atraviesa la superficie. Y las componentes sobre el eje X, si no se anulan, o sea, si hay movimiento, puedo calcular la aceleración en la dirección del plano, en la dirección X. Si el roce es estático, entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. Supongamos que hay movimiento, entonces tenemos fuerza neta, la escribir en otro color. Fuerza neta es igual a la fuerza del peso sobre el eje X menos, bueno, en realidad más la fuerza de roce. Y esta cosa va a ser mg seno de alfa más la fuerza de roce, que va a ser menos mu, menos coeficiente de roce cinético mg coseno alfa. Todo esto aplicado al eje X. Aquí yo puedo factorizar por mg seno de alfa menos mu cinético coseno de alfa sobre el eje X. Y como sabemos a través de la segunda ley de Newton, fuerza neta igual masa por aceleración neta. Esto implica que la aceleración neta es igual a la fuerza neta sobre la masa. Esto me va a quedar toda esta cosa de aquí, fuerza neta, dividido la masa. Y aquí puedo simplificar cosas. Las masas se van a ir. Así que me queda gravedad por esto de acá y ya quedamos listos. Voy a borrar esto de aquí. Es decir, puedo calcular la aceleración con que un bloque se va a deslizar por ese plano inclinado. Si conozco la aceleración, entonces integrando puedo obtener las ecuaciones de la velocidad y de la posición. Y ya podemos estudiar el plano inclinado analizando cómo se distribuyen las fuerzas. Revisemos otro caso. Este será el de la masa colgante. Masa colgante. ¿Qué es una masa colgante? Tienes un techo, y de este techo sale una cuerda, y de esta cuerda permanece en reposo un cuerpo con masa. Entonces aquí está la fuerza peso, y sobre esta cuerda hay tensiones. Hay una tensión hacia arriba que ejerce la cuerda sobre la masa, y hay una tensión aquí hacia el centro. Esas tensiones tienen que ser iguales. Les voy a quitar el número, no hace falta colocar el número, pero bueno, se las podemos poner, no 2. La tensión 2 es la que ejerce la cuerda sobre el techo, y así. Pero nosotros nos vamos a centrar en esto de acá. Esto sería el diagrama de cuerpo libre de esta masa. Son todas las fuerzas que están actuando. Entonces, si la cuerda no se estira y la masa permanece en reposo, aquí tenemos un par acción-reacción, y aquí tenemos que la tensión tiene que ser igual a la fuerza peso. Vamos a poner las flechas a estas cosas. Es muy sencillo. También podemos utilizar estos mismos diagramas para analizar el caso del péndulo. Un péndulo simple. Vamos a por aquí. Péndulo simple. Parecido al caso de la masa colgante. Tenemos un techo, pero ahora esta cosa parte con una cierta posición angular. Algo así. Y acá tenemos nuestra masa. Entonces aquí tenemos un ángulo de partida, llamémosle θ. Entonces, nosotros podemos hacer un diagrama de cuerpo libre para esta masa. Vamos a observar que aquí hay una fuerza peso,
igual a menos MGI, ¿cierto? Asumiendo que tenemos un sistema de referencia con esa orientación. Y vamos a tener una tensión en esa dirección, sobre la dirección de la cuerda. Ahora, para facilitar este estudio, nosotros nos vamos a inventar un sistema de referencia que esté alineado con esta cuerda. A ver, voy a dibujar mejor esta tensión. Esta cosa va, bueno, así ya, tensión. Me voy a imaginar un sistema de referencia que está alineado con la cuerda. Entonces esta fuerza se puede separar en dos componentes, en una paralela a la cuerda y en otra perpendicular. Entonces llamaremos esto fuerza-peso paralela. Vamos a llamar a esto de acá fuerza-peso perpendicular. Entonces, si la cuerda no se estira, entonces la fuerza peso paralela más la tensión tiene que ser igual a 0. Si fuera distinto de 0, si fuera positivo, por ejemplo, la cuerda se estiraría, se empezaría a alejar. Si fuese menor que 0, se empezaría a contraer. Ahora, esta fuerza paralela y perpendicular la podemos encontrar como función de este ángulo. De hecho, ese ángulo es el mismo que aparece acá. De hecho, esta cosa va a ser igual a mg coseno del ángulo y esta de acá es mg seno del ángulo. Pero como está hacia abajo, va con un menos. Ahora, como esta cuerda está oscilando, está haciendo el movimiento de un péndulo, entonces a partir de esto vamos a poder construir algunos razonamientos. Aquí tenemos una fuerza, esta cosa va a ser igual a una masa por una aceleración tangencial, aceleración perpendicular. Ahora, esta aceleración perpendicular, vamos a ver más adelante, que es igual a la longitud del péndulo por la aceleración angular con respecto al tiempo. Entonces, reemplazando estas cosas aquí dentro y resolviendo, vamos a ir a dar a una ecuación diferencial de este estilo. La derivada segunda de la posición angular con respecto al tiempo más g sobre L seno del ángulo, todo esto es igual a 0. Y esto nos conduce a un modelo que nos permite calcular la posición del péndulo. Ahora, tratar con esta ecuación diferencial es un poco difícil, se hace a través de simulaciones numéricas, pero podemos obtener un modelo cuando la oscilación es pequeña y el ángulo es cercano a 0, es pequeño. Entonces esta ecuación diferencial se puede reducir a algo más sencillo. Este cuadrado, aquí queda más g sobre L teta, esto igual a 0. Cuando esto ocurre, cuando es muy pequeño, entonces esto implica que seno de teta es aproximadamente igual a teta. Es una aproximación que se puede hacer para simplificar un poco este estudio. Aquí queda aproximado a. Y ahí se puede tratar el péndulo simple un poco más sencillo. Pero todo parte desde un diagrama de cuerpo libre, como en todos los demás ejemplos. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.